Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues buenas tardes a todos y a todas los que os conectáis en directo y a los que serán diferido, pues buenas noches o feliz fin de semana. Hoy vamos a hablar de si vale, la pregunta es un poco retórica y en sí tiene un doble sentido porque es como diciendo, me voy a esperar a que suban las hipotecas como si fuera malo, ¿no? Voy a intentar explicaros de una manera sencilla, directa, para los que entendáis, seáis del sector y para los que no seáis, pues evidentemente también va a ser de una manera, de un idioma entendible, el si vale la pena esperar, no esperar, cuándo compro, cómo compro, diferentes perfiles de comprador. Hay compradores de vivienda habitual, hay compradores de vivienda de inversión, hay hipotecas que son para inversores, hipotecas que son para compradores finales, no residentes, residentes, inversión de no residentes, inversión de residentes, una serie de diferencias que quiero explicar y quiero que entendáis. Lo voy a hacer un poco también para poderlos separar con colores. En esta slide segunda que os muestro, es un poco, vamos a hablar de la compra del hogar, que va a ser una de las, y que va a ir un poco ligado con el color para que podáis entender un poco y diferenciar los que después os conectéis y no tengáis esas preguntas tan a mano. Compra del hogar, vamos a hablar de las hipotecas. O sea, en la compra del hogar vamos a comprar si tu primera vivienda, si esa primera vivienda donde quieres comprar e invertir, en momentos de incertidumbre es bueno o es malo, ¿no? Vamos a hablar de las hipotecas, si fijas, si variables, si las mixtas, si es mucho o poco ese 2% de interés que se habla ya, porque han subido ya los tipos de interés en Estados Unidos, la Reserva Federal. Estamos hablando de que en Europa el Banco Europeo también ya ha anunciado en julio las subidas. Por tanto, vamos a ver y vamos a comparar. También hay que comparar pues, dónde estoy ahora, ¿no? ¿Soy alto o bajo? Bueno, pues según si me comparo con Torrebruno, quien lo conozcáis en su día, o con Pau Gasol. Es un tema de relatividad con qué te comparas. Vamos a hablar también de inversión, vamos a ver qué momentos es bueno para invertir, si momentos al alza o momentos a la baja. Vamos a hablar del momento, de si es el momento de alguno de vosotros, de esa compra, de esa inversión, o si vale la pena esperar o vale la pena avanzar. En este caso empezaremos por los ciclos anuales. No sé si estoy viendo algún micro abierto, por favor, acordaros de que los micros cerrados y después abriremos para las preguntas y respuestas, porque si no a veces se me acopla un poquito. Oigo fondos. El ciclo anual de las compraventas, ¿vale? Lo he intentado plasmar en trimestres. En España, normalmente tenemos compraventas y hay trimestres mejores en compraventas y peores, pero no quiere decir que sean mejores y peores, simplemente son olas del por qué funcionan de esta manera, ¿no? Y que siguen un poco también para los colores que hemos dicho antes, ¿no? En este primer color de los compradores, yo creo que siempre son buenos. O sea, tenemos que ir al revés de lo que normalmente va la gente. Normalmente en el primer trimestre venimos de épocas de vacaciones de Navidad, tenemos frío, son meses oscuros, son meses de poco sol, pocas transacciones. Pues a lo mejor es un buen momento, cuando el mercado está en un momento caldeado, en un momento que el ambiente está que se vende y se compra y hay movimiento, es más difícil de poder hacer ofertas a vendedores, porque los vendedores tienen más visitas y por lo tanto tienen esa sensación de que, bueno, pueden venderlo a alguien más. Nosotros siempre mirando de la perspectiva del comprador, sabéis que somos agentes del comprador, pero si nosotros inmobiliarios siempre lo miramos desde la postura de compradores. Si hablamos en perfil vendedor, podría cambiar alguna de las cosas que os digo, pero por eso lo enfoco en el comprador, ¿no? Por lo tanto, el primer trimestre podría ser un buen trimestre para compradores, ¿no? En el segundo trimestre empezamos que, bueno, la primera la sangre altera, empezamos a tener interés por comprar viviendas, el mercado se anima y, por tanto, no es un momento muy bueno, pero sí que puede ser un momento bueno el hecho de que, y aquí metemos el segundo color, el de las hipotecas, porque es buen momento a lo mejor para, como el mercado van a haber muchas hipotecas, los bancos se pelean entre ellos y probablemente pues tengamos opciones de mejores hipotecas cuando ese mercado está un poquito más caliente, ¿no? Y poder ir a buscar diferentes opciones dentro del mercado. Ese tercer trimestre es agosto, el país se para, sabéis que en España pues todo el mundo en agosto se va, ahora va cambiando un poquito la tendencia, pero entre mediados de julio y mediados de septiembre aquí no hay nada. O sea, quiero decir,
Se queda como un desierto, no hay visitas, no hay movimiento y demás. Pero probablemente, si vamos a contracorriente, como os decía antes, pueda ser un buen momento para inversores, ¿no? O hasta para particulares, ¿no? Cuando estamos en momentos más bajos de inversión o de compra, es interesante. Después os explicaré algunos ejemplos de gente que compra precisamente en agosto y por qué compra en esos meses, ¿no? Por lo tanto, es un buen momento para hacer inversiones o compradores que busquen esas oportunidades. Y en el cuarto trimestre volvemos otra vez a subir, se acaba el año y es un momento pues que la gente, por final de año, por temas fiscales, persona física o jurídica, pues busca esa última transacción para que le pueda compensar de alguna manera o de otra y vuelve otra vez a animarse el mercado. Por lo tanto, esto es un ciclo anual de compraventas que viene repitiéndose desde el año 75 que tenemos datos, ¿no? que son como olas que siempre van fluctuando. Además, después tenemos ciclos económicos en el sector inmobiliario que venían siendo de unos 7 años aproximadamente y se destrozaron del todo cuando vino el boom y explotó la burbuja inmobiliaria en el año 2007-2008 y eso cambió las reglas. Porque ya no es tan previsible el mercado, ¿no? El mercado es un mercado que va por sí solo, pero que aún sufriendo cuando hay algún dato importante o un evento o que pasa algo en el mundo, como puede ser la guerra de Ucrania, como puede ser el COVID o como puede ser ahora los tipos de interés, el mercado cambia, pero tiene una tendencia, sobre todo en España, que tenemos esa tendencia a seguir comprando y a alquilar menos, bastante estable, pero los ciclos se han acortado y ahora vamos a ciclos de más de 4 o 5 años y no 7, pero es que además nos puede venir eso, nos puede venir un COVID, nos puede venir una guerra, nos puede venir un tema de subidas de intereses, entonces se acortan, pero rápidamente se recuperan. Cuando hablábamos del COVID, que dijeron que, bueno, sí pasó realmente que se cayó la compraventa, pero se cayó la compraventa porque la gente no podía salir a comprar, porque estaba prohibido salir de casa. A la que pasaron esos 3 meses fue pues una recuperación en V totalmente porque empezó a funcionar el tema y empezó a venderse normal y tal, ¿no? Pues ahora tenemos otra incertidumbre en el mercado que puede ser la guerra sumada a estos tipos de interés, pues vuelve a haber incertidumbre. Creo que puede haber una parada un poquito de compraventas y tal, pero se seguirá comprando. Quiero decir, al final, si vamos la trayectoria desde el año 75, como decía que teníamos datos, pues no tenemos una sensación de que hay una serie de variables que explicaremos después que nos dan a entender que no hay que preocuparse porque el mercado caiga. Los mercados no van a caer como habían caído en el año 2007-2008, las cosas han hecho muy diferentes y sí que es verdad que podemos encontrar oportunidades al 20% por debajo, al 30%, pero cuando yo digo, no, he comprado a la mitad, es imposible comprar a precio a la mitad del precio de metro cuadrado de la zona, muy difícil a no ser que sea uno de cada 10.000 viviendas. Por lo tanto, hay que ser realistas, hay que ver cómo existe el mercado. En el mercado se debe comprar cuando toca. Es muy importante cuando se compra, pero es más importante saber si nos hemos equivocado o no en esa decisión cuando se vende, que es cuando tenemos la necesidad. Por lo tanto, comprar, si compramos en un buen momento o en un mal momento, estamos comprando a precio de mercado, estamos comprando en nuestro momento y veremos cómo evoluciona eso en el mercado que toque cuando nos toque. Bien, seguimos. Vamos ahora para el tema de la compra del hogar. Vamos con el tema de los colores, ¿no? Pues vamos primero a centrarnos en la compra de nuestro hogar. Soy un particular y quiero comprar una vivienda. Para saber, en este triángulo que tenemos de datos, para saber el precio de compra donde yo puedo acceder, yo tengo que tener una idea de lo que quiero comprar y a partir de ahí me modelaré el proyecto de mi hogar, porque todo el mundo querríamos tener súper áticos, terrazas, plantas bajas, o vivir en el centro o vivir según qué zonas. Entonces hay que empezar a pensar en que hay que sacarte los Reyes Magos, hay que ajustarla a nuestro presupuesto. ¿Y cómo sabemos el presupuesto? Básicamente, para poder llegar al precio de compra, hay 2 datos que son muy importantes. ¿Qué ahorros tengo y en qué cuota hipotecaria me siento cómodo? Sabiendo en los ahorros que tengo y sabiendo esa cuota hipotecaria, una cosa es lo que te sientas cómodo, o sea, aquí tenemos 2 variables. Yo puedo pagar más, pero no quiero sentirme, puedo pagar 1.500, pero me siento cómodo en 1.000 porque no quiero pagar más, aunque pueda. Y otra cosa es que yo crea que puedo pagar 1.000 y me diga el banco que por mi capacidad de endeudamiento no me va a dar una hipoteca de más de 800. Por tanto, si esa variable no me va a dar más de 800, si esa variable de los ahorros tampoco me va, no tengo los suficientes para comprar esa vivienda, puedo tener en la cabeza que mi vivienda tiene un precio de 200.000 porque me he hecho mis 4 números, pero alguien nos tiene que asegurar, y en eso sí que
os recomendamos que siempre vayáis a un banco antes de empezar a mirar vivienda, o a un banco o a algunas plataformas que hay hoy en día que pueden dar servicios. En nuestro caso, siempre que alguien viene a pedir nuestros servicios, pasamos primero el filtro de la plataforma para saber si realmente encaja el proyecto y si tiene lo suficiente. Y hay veces que hay sorpresas negativas y nos dicen que no llegamos, y hay veces que hay sorpresas neutras, que oye, era lo que nos esperábamos, puedo comprar porque me puedo permitir esta hipoteca y tengo esos ahorros, y hay veces que son temas positivos, ¿no? O noticias positivas, que nos digan, oye, con los ahorros que tienes y con la cuota hipotecaria que te puedes permitir o la que te podemos dar, puedes comprarte algo mejor. Por tanto, es importante saber qué es lo que quiero, pero es importante saber qué es lo que me puedo permitir, porque si no tenemos esas tres variables va a ser muy difícil de que podamos avanzar. Por tanto, os recomendamos que tengáis claro dónde estáis para poder proyectar esa compra de hogar. Y de ahí, pues lo iré entremezclando en lo que vamos a hablar hoy en esta pequeña charla, ¿no? Es el hecho de la hipoteca. Pues en la hipoteca pasa lo mismo, pues no es lo mismo. Oye, pues si voy a tener un fijo, como hacía 6 meses, al 1%, pues me daban una hipoteca, pero ahora me la dan al 2% o al 2 y pico, ha subido. Entonces, claro, no puedo tener la misma cuota, pero y veréis después las diferencias que hay, que no son exageradamente altas, pero hay que tenerlas en cuenta, sobre todo más el tema de los intereses, ¿no? Porque las cuotas no cambian muchísimo, porque la amortización francesa hace que las cuotas se mantengan bastante. Sí que pagamos mucho interés al inicio, poco interés al final, pero los intereses se acaban pagando y son muchos cuando doblamos, por ejemplo, como es el caso de que lo que está pasando, que estábamos hace un tiempecito a hipotecas del 1% y ahora estamos a hipotecas del 2%. Por lo tanto, esa cuota hipotecaria a lo mejor nos dice, oye, para tener esa cuota hipotecaria que yo me siento cómodo, pues tengo que irme a un variable o tengo que ir a un mixto, porque si no, no me puedo permitir la casa de la que yo quiero, ¿no? Oye, yo quiero mi casa. Sí, pero es que con un fijo ahora mismo no te da la cuota. O cambias de criterio de casa y bajas de escalón, o si quieres esa casa, pues tienes que ir a variable. ¿Es más riesgo? Sí, claro, es más riesgo, pero todo el mundo, yo os digo que el 80 y pico por ciento de las hipotecas que se han hecho en España son variables. Por tanto, y los bancos vendían el variable como algo positivo, porque los fijos siempre eran un poco más altos, ¿no? O bastante más altos. Ahora ha cambiado la rueda, todo el mundo está con los fijos, todo el mundo tiene un amigo, un conocido que tiene una hipoteca al 1% o al 0,90 o al 1,10 y todo el mundo queremos eso. Eso ha sido un oasis en el paraíso, en el desierto, y tenemos que jugar con las cartas que ahora mismo nos oferta y nos ofrece el mercado. Las hipotecas. Vamos al mundo hipoteca, ¿no? Lo que os decía. Diferencias entre ese fijo, variable y mixto, ¿no? El fijo es tranquilidad. El fijo siempre, nosotros tenemos, si vamos a Francia, os diría que es al revés, el 85% de las hipotecas en Francia son fijas, nadie quiere un variable, porque no les gusta el riesgo, ¿no? Y aquí, pues, un poco ese riesgo que podemos tener de hipoteca fija variable, pues en momentos de bonanza, y esto ha pasado una vez y pocas veces creo que va a pasar más, de ese oasis que tuvimos de hipotecas al 0,60, 0,80, al 1%, normalmente, pues como el fijo por Euribor y por cambios de monedas y historias un poco más que son de grandes números a nivel mundial, la macroeconomía se come un poquito de la microeconomía y hace que esas tomas de decisiones pues las podamos tener muy acotadas, porque no vamos a poder ir a fijos por debajo de unos ciertos precios. Por tanto, el variable es la opción más, la que más el cliente puede enfocar o puede dirigir. Después están los mixtos, ¿no? Este mixto que ahora también se está haciendo y que ahora es una especie de cambio de negociación con el banco, porque, bueno, según tu perfil te ofrezco un mixto de fijo más a corto plazo y después un variable más a largo plazo. Suelen ofrecer entre 10, 15, 20 años fijos más los otros variables, porque, bueno, ellos tienen ese punto de pensar que... Yo también os tengo que decir que desde la experiencia y sobre todo desde la racionalidad y el sentido común, si los bancos han estado firmando hipotecas al 1% a 30 años, yo creo que ellos sabrían que no mucho más iban a despegar esas hipotecas, porque los bancos están para ganar dinero. Sí que es verdad que pueden subir, y ahora veremos también la tendencia de la subida y que puede tardar en subir esos precios, ¿no? Pero yo creo que el variable es una opción ahora mismo a barajar y a estudiar, y que no es mala, porque repito que ahora mismo es mucho más económica que un fijo y da mejores opciones, pero hay que ver esa proyección a 5, a 8, a 10 años, que a 10 años suben mucho los intereses. Bueno, tendremos ya, a lo mejor de los 20 años que tenemos, que son las medias en España, ¿no? De 20 años de hipoteca, pues ya tendremos 10 amortizados, de los cuales hemos pagado la mayoría de intereses. Por tanto,
Y de aquí a 10 años también el IPC habrá subido nuestras nóminas, por tanto estaremos pagando a lo mejor hipotecas que serán más bajas respecto a lo que tenemos cobrado. Bueno, hay una serie de variables que creo que son interesantes de poderlas analizar una a una y poco a poco. Como os decía, la hipoteca media en España son 140.000 euros a 20 años. Pues si nos ponemos un fijo de esos súper chulos que teníamos hace 6 meses al 1% son 650 euros. Si doblamos, si nos vamos al doble y decimos, hostia, pues ahora me están ofreciendo al 2. Yo estoy viendo esta semana cosas al 1,80, al 1,90 y algunos casos al 2, 2,10. Bueno, pues el 1 es el 2 es el doble del 1. Pero es la mitad del 4, que también quiero que te quedáis claro que hace unos años el 4% fijo era normal y nadie lo cogía porque el variable estaba mucho más bajo. Por lo tanto, había gente que por números y por temas de tranquilidad decía, yo me voy a un fijo del 4%, y fijaros cómo la diferencia no está en el precio en sí, que evidentemente, o sea, pasar del 1 al 2 es pasar en 60 euros de diferencia, quiero decir, 60 euros de diferencia al mes por una hipoteca, hombre, es un 10%, no es moco de pavo, pero bueno, no es una cantidad, no es que si yo compro una hipoteca al 1 pago 6,50 y al 2% como la doble de los intereses pago el doble de hipoteca, no, estamos hablando de un 10% más. Sí que es verdad que donde pagas el doble de impuestos, por sentido común, los que sois de números y los que no también, del 1 pasamos al 2, pues de 15.000 euros de intereses en 20 años pasamos a 30.000 euros de intereses en 30 años. Esto es de sentido común. Y si nos vamos al 4, volvemos a doblar y doblamos los 30.000 del 2 y multiplicamos por 4 el 1. Pero fijaros que la cuota no ha subido tampoco 3 o 4 veces. Estamos hablando de 200 euros de diferencia, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? O sea, ¿o qué recomiendo? Cuando sacáis un variable, y ahora después entraremos también un poco en las estadísticas de los últimos años, haceros que el Euribor está al 3. O sea, haceros los números de, ahora os ofrecerán un variable de al 0,75 por debajo del 1, pero haceros que y si os ofrecen un 0,50, un 0,60, Euribor más 0,50 más 0,60 o lo que sea, pues ponerle un 3 y hacer los números al 3,60. Y decir, será una mala noticia, evidentemente, porque pagaréis más intereses, pero diréis, yo puedo pasar de pagar 6,50 a 8,50, de pagar del 1 al 4, de ese salto, a las malas, en la unidad familiar, mi mujer y yo, mi pareja, podremos abordar ese incremento de 200 euros. Si es que sí, pues adelante. Si es que no, pues pensároslo o pensad en fijos más relativos al 2% y demás. Por lo tanto, el variable ahora mismo no es una mala noticia, es una noticia que evidentemente empeora la que teníamos hace poco, pero mejora la que hemos tenido de media siempre a nivel nacional. Por lo tanto, y también pensando otra cosa, que una hipoteca, dicen, es para siempre. No. Las hipotecas, en 30 años pasan muchas cosas, los bancos les pasan muchas cosas, los bancos unos absorben a otros y hay muchas veces que salen nuevas fórmulas de financiación, los bancos se quieren llevar clientes buenos de unos sitios a otros o no, o buenos o de un perfil determinado y a lo mejor en el año 3 o en el año 4 puedes cambiar a hipotecas porque van a estar otra vez más fijas. O sea, antes la gente cogía una hipoteca y se olvidaba porque solían ser de 10, 12, 15 años y no llegaban a acabarse. Por lo tanto, siempre estaban en el mismo banco. Además, era un banco que el director te conocía a mi padre o conocía a mi abuelo, conocía a tal y por eso tenía esa relación. Y ahora ha cambiado un poco. La relación con el director no es nada, es relación con un banco que te deja un dinero a cambio de unos intereses. Oye, y hoy puedes dar con un banco y si te tratan bien y todo va bien y hay muchas veces que cuando te quieres ir, como de la compañía de telefonía móvil, oye, que yo estoy en Orange, estoy en Vodafone, pero me dan aquí me bajan la tarifa un 20% y me regalan un iPhone 13. ¿Qué hago? Pues le digo a mi compañía que me voy y mi compañía dice, no te vayas, que te lo arreglo, ¿no? Pues bueno, eso es un tema que hay que mirar, pero sobre todo me quería hoy dar datos muy concretos de que tampoco, que evidentemente es un dinero importante, pero porque en intereses es el doble, pero que tampoco es una locura el que hayan cambiado tanto los tipos de interés para comprar. Ahora vamos a la parte de inversión. Os voy a explicar el tema que siempre explico y que es una anécdota que me pasó y que solo repito, pero porque realmente es cierto y las cosas pasan así, ¿no? Teníamos un cliente que me decía, en su día cuando vino y cuando le habíamos ayudado a comprar alguna cosa más, me decía, yo Enrique, es que yo compro en agosto, siempre. Yo tengo como 5 o 6 pisos y siempre se compra en agosto. ¿Por qué? Porque en agosto, lo que os decía antes, ¿no? No hay compraventas, no se mueve nadie, todo el mundo está fuera. Entonces, decir que está en Barcelona, que está en Madrid, que está en Málaga, que está en Valencia, en Bilbao, y está vendiendo su piso, es porque tiene una necesidad de vender su piso. Por tanto, esa necesidad
es cruciante. Entonces yo lo que hacía, y la inmobiliaria que también está vendiendo es porque quiere venderlo y porque necesita vender esa vivienda, ¿no? Entonces me decía, yo visito 20 pisos, 50, 30, 80, según el año, y hago ofertas todas a la baja y muy a la baja. Entonces, de todas las que hago, una al año me sale bien. O lo que me sale mejor de todas las ofertas que lanzo, pues con esa me quedo y con esa oferta intento cerrar esa operación. Por tanto, el tema de las inversiones, el tema de las compras, en esas fluctuaciones de cuando está bien, nos animamos siempre cuando las cosas van bien, en la bolsa, ¿no? La gente compra en la bolsa cuando funciona, las criptomonedas cuando están ahí a tope, arriba, pero normalmente se gana dinero cuando estamos abajo, cuando estamos en la parte más inferior de la escala, ¿no? Cuando estamos, oye, las cosas no van muy bien, compro aquí y probablemente me pueda subir, ¿no? Por tanto, intentamos decir que esa inversión a corto y a largo plazo está muy bien, porque a corto puedo tener la clarividencia de decir, oye, esto lo compro a este precio, lo alquilo a este precio o hago un flipping a corto plazo porque sé que en 6 meses lo voy a vender así. O hay veces que, oye, en las inversiones esas de medio o largo plazo es compro, reformo, alquilo, me paso 5 años viendo cómo está el mercado y vendo. Entonces, esa proyección de que además has tenido ese rendimiento del 5% anual, que ya en 5 años es un 25%, más lo que le puedas sacar de margen, pues suelen ser operaciones. Ahora está muy de moda el flipping en 6 meses hago rueda, pero mucha gente está haciendo flipping, mucha gente no conoce el flipping realmente y las operaciones. Nosotros tenemos la suerte de que hemos hecho muchas y la desgracia de que nos hemos equivocado en algunos, ¿no? Y que el error pues te hace que el ensayo-error de no volverte a equivocar o de cada vez hacerlo mejor, pero que todo el mundo quiere un piso bonito hecho un polvo, que se pueda reformar y que se pueda vender al doble, ¿no? Y no todo no sale así y demás. Por lo tanto, las inversiones tienen que ser siempre medidas y vistas entendiendo el mercado y un mercado, como os decía al inicio, muy fluctuante. Es un mercado que tiene esa variabilidad brutal que nos hace que nos pensemos un poco la toma de decisión acompañada de alguien, ¿no? Porque si no es difícil de tomar decisiones. Patrimonialistas, los de siempre, compro y alquilo. Flipping, ese compro ese compro, reformo y vendo, o ese mixto que os digo, ¿no? Que el mixto, pues no todo el mundo se lo plantea y no es una mala opción. Es decir, oye, yo voy a estar ahora mismo en una inversión que la alargo en un año, la voy a alargar a 5, porque como sabéis, el mínimo de alquileres son 5 años, hay que aguantar esos 5. Si a los 3 se va el cliente y suena la flauta y está el mercado caliente y se puede vender por un mejor precio, pues a 3, ¿no? Y si sea 7, pues será 7. Quiero decir, el mercado inmobiliario tiene sus pros y sus contras. Lo que estoy seguro es que si se hacen las cosas pensando de una manera racional, siempre salen a cuenta. O sea, porque veremos ahora que la dificultad radica o la inversión a la baja en el momento de la venta y la necesidad que tengáis para vender. Es el momento de la compra, ¿no? Pues las casas se compran o se venden pues en diferentes momentos de la vida, pero y estos momentos son mucho más importantes de que cómo está el mercado, porque son necesidades reales, ¿no? O sea, cuando te emancipas, si tú te vas de tu casa y te quieres comprar un piso, bueno, normalmente la gente en el primer paso a lo mejor va de alquiler, pero si tú quieres comprar tu piso, pues tienes que comprártelo y el momento es cuando te emancipas, ni un año después ni un año antes, es el momento. Sí que es verdad que mucha gente dice, no me emanciparé hasta que no me pueda permitir una compra de vivienda, es el pez que se muerde la cola, ¿no? Pero si te casas, lo mismo, ¿no? Pues necesitas casarte y formar una familia, pues necesitas comprar. Y si te separas, pues necesitas a lo mejor 2 viviendas y por lo tanto es una necesidad crucial, ¿no? Tener hijos, ¿no? Tienes hijos, tienes un pisito pequeño, tienes 2 hijos, viene el tercero, oye, quiero un piso más grande, quiero una terracita, quiero un patio para poder disfrutar. O los hijos se van, ¿no? Pues oye, tenemos ya 60 añitos, los hijos ya cada uno casado, teníamos un casoplón de 300 metros, ¿para qué lo queremos? Nos vamos a una piscina del centro. Pues son toma de decisiones que tocan, ¿no? Invertir o desinvertir. Ahora compro, ¿no? Porque quiero invertir, quiero meter la pasta que tengo en el banco, que no me está dando dinero, que me ha venido de la bolsa, que no tiene muy buenos rendimientos. Tengo que invertir, pues es mi momento de compra porque quiero invertir. O desinvertir. Oye, necesito la pasta, ¿para qué? Aquí está la clave de todo, ¿no? El necesito la pasta cuando la necesito y si tengo que vender es en qué momento vendo, porque aquí está la clave, porque si te toca vender en un mal momento tipo COVID o tipo burbuja del 2007-2008 o tipo que en momentos de crisis del 2000, del año 2000 de las .com, te toca vender ahí por alguno de estos motivos, porque te separas, o en la parte negativa, porque tienes que desinvertir porque necesitas la pasta, por un tema de enfermedad o de lo que sea, por un tema, bueno, pues todo esto que es negativo, en ese momento de venta,
como tú necesitas vender sí o sí, pues entonces estás en una posición difícil de negociar y por tanto si te vienen con el dinero rápido, pues probablemente vendas mal. Entonces, y si en ese momento el mercado está un poquito a la baja y el precio metro cuadrado está por debajo de lo que tú compraste, porque además le sumamos que tenemos un 10% de gastos de media, sobre todo en la zona de Cataluña, pero tenemos otras zonas que están en el 6 y el 8% de media, más notario y registro, de gastos, pues claro, tú compras un precio a 150 más los gastos si son 15, si después vendes a 155 porque el mercado está así, ha subido un poquito, pero no es lo suficiente para suplir esos gastos, pues estás perdiendo dinero, ¿no? Pues has vendido por menos de lo que has comprado. Por lo tanto, es el momento realmente importante de todo esto, de preguntarse el por qué, es el momento de la venta, no de la compra. Lo que os tenéis que preguntar es si es vuestro momento, tanto para invertir, para comprar y demás. La clave está, independientemente de cómo vayan las hipotecas, cómo vaya todo. Eso lo tenéis que tener bastante claro. Os voy a poner datos históricos y un poco lo que vemos desde nuestra perspectiva, ¿no? Cómo está funcionando el mercado y en los 4 colores que hemos hecho, en la parte derecha, ya veréis que es lo de las hipotecas, pues evidentemente he quitado la parte hipoteca porque habla por sí solo, la hipoteca. Acordaros, por favor, diría que hay algún micro abierto, si entráis, de apagarlo. En la parte de ventas, ¿vale? Si os fijáis, en abril de este año estamos en el top 3 desde 2007, o sea, casi igualando a abril del 2008 en compraventas. Eso quiere decir que tenemos el mejor año de los últimos 14 años en compraventas. Y esto se está repitiendo en los últimos 8 o 10 meses, ¿no? Veremos cómo funciona y cómo va el trimestre después de esta subida de intereses, veremos cómo responde el mercado. Yo creo que no tiene que responder porque aquí ya os digo que hay una parte racional de la compra, no, la gente no está comprando los pisos como en su día en 2008, que recuerdo que yo estaba en promotora constructora y me venían a comprar los pisos de 10 en 10, oye, ponme 10 de este edificio porque tengo 100.000 euros, tengo 1 millón y oye, te voy a poner 100.000 euros de paga y señal, no, perdón, tenían 100.000 euros, era 1 millón de euros de compra, voy a poner 1.000 euros en cada 10.000 euros en cada piso para poder venderlos después más caros, ¿no? Claro, cuando tú comprabas 10 pisos y te venían, no, íbamos al notario, te decías, pues no tengo el resto, porque solo tengo la entrada, pues bueno, pues aquí vino lo que vino, ¿no? Ahora la gente está comprando racionalmente, está invirtiendo puntualmente y eso creo que ayuda a que se equilibre todo. Por lo tanto, para un comprador, estamos ahora en un mercado de incertidumbre, en un mercado que está todo el tema de la guerra, los tipos de interés, es un buen momento para comprar y sobre todo para negociar. Nos están aceptando negociaciones interesantes. O sea, cuando las cosas van súper bien, cuando el cliente vendedor tiene mucha gente, no va bien negociar. Para las hipotecas hay que cambiar el chip y hay que pasar de fijos a variables, porque además, como os decía, el 85% de las hipotecas de este país son así y ahora siendo conservador un poco, pues hay que ir a mirarse esas mixtos y demás, pero hay opciones en el mercado y no es una locura firmar una hipoteca variable. Para temas de inversor, pues es momento de hacer ofertas y para comprar rentabilidad. O puedes comprar para rentabilidades a corto plazo, porque ahora también es bueno que ya no hay límites de alquiler, como por ejemplo en ciudades como la de Barcelona o Cataluña, y para flipping, contad más a 6 meses y un año, o sea, no os hagáis los números a corto plazo porque las medias de compraventa se están alargando un poquito. Al igual que sí que el número de compraventas está manteniéndose y está subiendo, las medias de venta pues están siendo un poquito más lentas de lo que eran hace 6 meses, pero que hace 6 meses era una locura, hace 3 o hace 2, que se estaba vendiendo todo muy rápido, ¿no? Y es importante lo del momento, ¿no? En 2010, donde vais en la flecha, o sea, ahora que marco la flecha, ¿no? En esta parte de aquí, nosotros abrimos en 2010 en el tema de la compraventa, si os fijáis, bueno, ahí se empezaba a recuperar, pero después ya tiene un bajón importantísimo en 12, 13, 14, 15. Nosotros hemos estado en 12, 13, 14, 15 comprando. Hemos comprado para inversores, hemos comprado para clientes finalistas. Ya han comprado bien, pero ahora, en momentos más calientes como 2018, 2019 que veis aquí, o como 2021 o 2022, como en este momento, estamos también comprando. Quiero decir que siempre es un buen momento si es el momento del comprador. Siempre intentamos negociar bien, cerrar bien las operaciones y ver que realmente la compra tanto a corto como a medio y largo plazo es interesante para ellos. Es siempre un buen momento. Siempre se compran con viviendas, siempre la gente se casa, la gente se separa, la gente evoluciona
pocos son de los que dicen, sí, yo voy a comprar, pero hasta que el mercado esté reventado. Y cuando llega el mercado reventado, como tiene tanto miedo, no compra y entonces pasan ciclos. Y yo sé de alguna gente que pasa por nuestro despacho y personas que han dicho, yo llevo 5 o 6 años intentando encontrar vivienda, pero no me acabo de atrever nunca, ¿no? Pues no le ha llegado el momento a esta persona. Si vamos a la parte de las hipotecas, como veis, este es el Euribor desde el año 2000, han pasado 22 años. Aquí tenemos 2020 y en 2021-22 hay que subir un poquito, ha despuntado, ¿vale? Pero quería enfocaros en esto porque si os fijáis, en 20 años hemos estado en máximos del 5%, que están aquí arriba. ¿Veis? Aquí arriba, en esta punta de aquí y en esta punta de aquí. El año 2000 es las.com, cuando se desborda todo y empieza el tema de estar complicado, y esto es en el crack, donde caemos implicados hasta 2010, y porque tienen que recuperar de alguna manera y bajan aquí. Eso que nos lleva a que evidentemente difícilmente el mercado puede llegar a 5%, o sea, por eso os he puesto un ejemplo radical del 4% para cuando os proyectáis en variables y demás. Yo no tengo la bolita mágica, no soy economista, no os voy a decir esto así, pero es un tema de sentido común porque si esto se va al 5 al 6%, ya podemos bajar la presión a todos porque aquí se lía una que no sale ni el apuntador libre. Pero lo que os quería enseñar es que si os fijáis, desde el año 2005, que es esta rayita amarilla que hay aquí, hasta el año 2010 aproximadamente, hay una tendencia de subida. Quiero decir, pero esa tendencia, si os fijáis, es de 5 años. Las tendencias de subida de Euribor no es hoy estamos al 1 y mañana, sí que es verdad que esta semana ha habido un poco rock and roll porque nos hemos acercado mucho al 1% así como rápido, nos estamos por debajo del 0 hace unos meses, por tanto sí, pero quiero decir, son subiditas como estas de aquí, ¿no? Que son más cortas, pero son más pronunciadas, como esta de aquí. Pero que normalmente esto va en años, y quiero decir que vais a poder tomar perspectiva y tomar decisiones. Esto no es, voy a coger una variable y hoy estoy pagando 1.000 euros de hipoteca y mañana voy a pagar 1.500. No, esto no va así. Esto va en procesos de evolución poco a poco. Además, cuando firmáis un año, ese año, aunque cambie el Euribor, os mantienen esa cuota hipotecaria ese año. Por lo tanto, también sabéis que vais a pagar ese año lo mismo. Quiero decir, esto va de año. Bueno, hay algunos que os negociarán 6 meses, algunos bancos y demás. Yo intento siempre negociar año a año para ver dónde podemos llegar. Por lo tanto, intentad pensar que el variable no es una locura, que en España hemos tenido hipotecas desde el 18% en los años 70 hasta fijos del 0,6. Por lo tanto, opciones siempre, de cualquier opción se sale, todo el mundo ha tenido una hipoteca y la acaba pagando, gente que no, evidentemente. Yo creo que el crack de la subprime nos sorprendió a todos y fue muy duro, pero creo que hemos aprendido todos un poquito la lección, ¿no? Para temas de inversores, pues la menos financiación posible en variable, porque hay que acotar los riesgos. Os recomiendo que ahí sí que seáis duros en el tema de la negociación y que podáis poner un poquito más de capital para intentar negociar los tipos de interés, porque si no los intereses se van mucho y después tampoco es tan rentable la operación. Y para compradores finalistas, pues estudiar variables, no pasa nada, y las mixtas como opción realista a corto plazo. Los bancos os ofrecen ese 3% ahora, bueno, he oído hasta alguno que ha ofrecido el 3% ya, o sea, y bancos grandes. ¿Por qué ofrecen eso? Para que digáis que no, porque si os ofrecen un 0,75 variable más Euribor más 0,75 y os ofrecen un 3%, un 2,80, un 2,90 a fijos, pues están diciendo un variable. Entonces, bueno, no es una locura, hay que darle una vuelta. Bien, para acabar, y así abrimos ronda de charlas y de preguntas, si os apetece. Es importante que al final un profesional os asesore. Quiero decir, si no estáis acostumbrados a comprar, vender y a hacer hipotecas, pues todo esto suena chino cuando llegáis solos al mercado. Si empezamos a leer, es como cuando te duele la rodilla o la barriga y miras en internet, ¿no? Y empiezas a decir, hostia, si tienes fiebre, te duele la barriga y te pasa no sé qué, puedes tener esto, entonces te empiezas a agobiar y descuidado que puede tener cáncer, ¿no? Si tenéis alguna dolencia, al médico. Si tenéis que comprar alguna vivienda, tal, a un profesional. Hoy en día se puede leer mucho en internet, pero hay blogs que están súper bien posicionados y que yo he leído y que no tienen nada que ver con la realidad. Por lo tanto, asesoraros de alguien que os acompañe tanto para la compra, para encontrar esas oportunidades de mercado, para la financiación, con esos pros y contras de fijos versus variables, para la seguridad de la compra, porque además de lo que compras tenéis que ver, nosotros solemos hacer due diligence legal y técnica, porque ¿qué hay detrás de esa compra? He encontrado el piso de mi vida, sí, y después puede haber 1000 pollos detrás y que
sea una pesadilla, como está en esta casa es una ruina, si os acordáis de la película, los que seáis menos jóvenes, y la negociación, que nosotros evidentemente negociamos siempre por y para el cliente comprador. Por tanto, cualquier cosa que necesitéis de información, al correo de info@propertybase.es o al teléfono de la oficina central, el 9311-2020, por si queréis que os ayudemos en algún momento de la búsqueda de la vivienda de inversión. Y ahora dejo de compartir la pantalla y quien quiera hacer una pregunta o que alguna cosita que os tenga en la cabeza, os puedo ayudar. Y si no hay ninguna pregunta, es que me he explicado muy bien y bueno, como queda grabado y se volverá a subir a internet, a nuestro canal de YouTube, pues lo podéis repetir las veces que queráis. Hola Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Te has explicado estupendamente, Enric, como siempre. Es que tienes que explicarte un poquito peor para que la gente haga preguntas, si no, es que Claro, si doy todas las claves y todas las respuestas, me autorrespondo a mí mismo y es más difícil. Es que cada vez lo haces mejor, ¿eh? ¿Cómo se nota, eh? Qué experiencia. Se nota que voy aprendiendo. Qué bonito. Gracias. Bueno, solo quería saludar. Gracias, Joaquín. Bien, o si tenéis un poquito de vergüenza en salir en el audio y demás, me suele funcionar muy bien el chat, que allí pones la pregunta y dices, Enrique, ¿esto cómo funciona? O Enrique, ¿esto cómo va? O sea, el chat funciona bien, yo lo leo y yo os contesto en el momento. Y si no, pues eso, que es como dice Joaquín, como cada día sé un poquito más, pues intento dar ya todas las claves de lo que creo que la gente va a preguntar. Y entonces ya no saben las preguntas. También en YouTube, cuando esté colgado, justo abajo tendréis las oportunidades, porque esto a lo mejor hay que verlo un par de veces, porque sí que es verdad que es muy denso, toda la información que doy en tan poco tiempo, para quien no lo conoces como, ¡buah!, se hace bola, se está masticando ahí que se hace bola. Pero que también en el canal de YouTube podréis en cualquier momento hacer alguna pregunta o que os ayudemos en cualquiera de las dudas que tengáis. Pues nada, chicos, chicas, no insisto más, que si no parece que estamos aquí apretando a que haya preguntas. Gracias por haberos conectado, que siempre está bien ver gente. A ver, buenas tardes. Mira, Julio nos dice que recomiendas ir amortizando dinero. Pues mira, según qué pactos hayas tenido con el banco. Normalmente, hace unos años, hace un año y pico, era muy normal tener una amortización tanto parcial como total al 0%. Los bancos tenían ese punto de para enganchar a alguien, decían, oye, yo te doy amortización parcial y total al 0%. Amortizar siempre está bien, pero yo soy de amortizar cuando es un tema muy fácil. O sea, ¿dónde está mejor el dinero? ¿En tu cuenta, en la cuenta del banco o moviéndose? ¿No? Pues si tú, por ejemplo, tienes dinero para amortizar, pero te estás pagando al 1% porque tienes una hipoteca espectacular y tienes ese dinero y además el IPC está subiendo y por lo tanto el dinero en cuenta quema, invierte o haz otra cosa, invierte otro poquito o hazlo en algo. Si eres muy conservador, evidentemente amortiza, pero ¿para qué vas a amortizar al 1% si está el IPC al 7% y probablemente con ese dinero puedas hacer cosas al 5%? Por lo tanto, yo amortizar si es necesario. Si es una vivienda particular, evidentemente, pues mejor, porque cuanto más amortices, pues antes pagas la hipoteca y menos intereses pagas, eso está clarísimo, o sea que al final ir recortando es menos intereses, pero hay que ver ese punto de equilibrio de si es bueno amortizar o no, pero porque como está el mercado. Y hace unos años no era recomendable amortizar porque estaba el dinero regalado, el IPC estaba subiendo a precios interesantes y las inversiones medias estaban en torno al 4 o 5%, por lo tanto, para que tenga el dinero el banco lo tenías tú y lo podías ir. Pero es un tema de criterio, sobre todo, también de personalidad, o sea, hay gente más que en ese caso pues puede ser un poquito más prudente y conservadora y gente que es un poco más arriesgada. Pero la amortización, sobre todo, que haya poca, que tengas poco peaje que pagar, porque en algunos casos estábamos hablando del 2% de amortización, entonces amortizabas y tenías que pagar como otro interés y era como difícil. Espero que te haya contestado la pregunta. Y gracias por la pregunta, Julio. ¿Alguna cosa más? Creo que no. Pues eso es que hemos acabado todos con los deberes hechos ya, y espero que hayáis cogido apuntes. Oye, un placer, como decía, en los que os habéis apuntado y los que nos veréis en diferido y gracias por estar ahí ese ratito y nos vemos pronto, ¿vale? Cuidaos mucho. Chao.